Muy buenas noches. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias al Padre por su bendición, por su invitación y por confiarme en su comunidad. Para mí es una dicha estar de regreso aquí en esta ciudad de San Juan, que ya regreso como en familia. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en el espíritu de la palabra de Dios podamos vivir este momento de reflexión en el misterio de la Eucaristía, en el misterio grandioso de la adoración y de la oración. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 14. Y dice así: fidelidad a la Sagrada Escritura. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, podría decirles que yo no soy un teólogo, nunca he estudiado ciencias religiosas, soy un laico común y corriente como todos ustedes aquí presentes, con excepción de nuestros sacerdotes, y lo que vengo a compartir con ustedes sobre este misterio de la Eucaristía, que tengo el honor de compartir con ustedes esta noche, es mi experiencia de Dios, que es la experiencia de un hombre que ha sido rescatado de las tinieblas. Yo soy la persona más indigna para estar aquí hablando de Dios, porque si algo debía hacer es que no tengo absolutamente ningún derecho para estar acá, porque hice toda mi vida todo lo contrario a lo que el Señor me pidió. Sin embargo, precisamente eso estamos haciendo acá, esta noche, dando testimonio de la misericordia de Dios, que se apiada de nosotros. Sin importar cuánto hemos caído en el abismo, Él nos rescata y se olvida, y nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida, de reconstruir nuestra vida. Así como me la ha dado a mí, se la ha dado a millones de almas a través de la historia de la humanidad. Yo soy un testigo más, y sin embargo, yo diría que jamás haríamos lo suficiente para darle justicia a lo que Dios hace con nosotros, porque todo es misericordia, todo es gracia. No nos merecemos nada, pero Dios nos lo da todo, y es un Padre bueno. Y por eso, hoy que estamos en este templo, estamos reunidos en el Espíritu de Dios, que es el único que puede darnos la fuerza para nosotros venir acá, porque nuestra humanidad es tan pesada en su propia naturaleza que no tendría por sí misma la fuerza para llegar y abrazar el Espíritu de Dios. Pero Dios es tan misericordioso que Él mismo nos provee con ese Espíritu para que abracemos su propio Espíritu. Por eso yo amo mucho lo que San Agustín le decía al Señor, que decía: Señor,
dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque en realidad esa es nuestra verdad, todo es gracia. Yo pienso que nosotros como católicos tenemos una experiencia de Dios de acuerdo al deseo que ha nacido en nuestro corazón de conocerlo más, y sabemos que nuestra Iglesia nos invita a entender el misterio por el cual Dios nos creó, y el Catecismo nos enseña que Dios nos creó por 3 razones: para aprender a amarlo, a conocerlo y a obedecerlo. Y cuando comenzamos a entender las razones por las cuales Él nos creó y nuestro corazón decide obedecer esas razones, entonces comenzamos a caminar hacia adentro de su misterio, nos comenzamos a adentrar en Él. Y ese es el camino del peregrino. El peregrino se adentra en Dios y tiene como meta la casa profunda del océano infinito de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando estamos en este templo, que estamos aquí en presencia de Dios vivo, el mismo Dios que le habló a Moisés desde la zarza, el cual dejaba su rostro totalmente iluminado, y el pueblo hebreo no resistía a mirar el rostro de Moisés cuando llegaba de hablar con Dios. Y ese mismo Dios está aquí en el sagrario, y esa misma luz que encendía el rostro de Moisés está encendiendo nuestro rostro. Y este es el Dios vivo, es el Dios humanado, un Dios que se hace pan de vida, un Dios que se hace carne y sangre, y un Dios que nos deja este misterio de la transustanciación, este misterio eucarístico, para que nosotros permanentemente nos alimentemos con Él. Es algo que está por encima de nuestro entendimiento humano, pero está unido a nuestra naturaleza en el Espíritu, donde Dios habla al alma permanentemente. Cuando el alma despierta la sed por Él y quiere conocerlo más y amarlo más y terminar realmente obedeciéndolo. Yo diría que si nosotros nos pudiéramos describir de qué es lo que nosotros somos con relación a lo que Dios ha hecho con nosotros al llamarnos a esta iglesia, que es su iglesia, la Iglesia Católica, diría que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, y que nuestra vida entera está fundada en la misión eucarística. Toda nuestra vida católica es un llamado a ser esas vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo, vasijas que necesitan ser vasijas que permanentemente están reconciliadas con el Señor. Por eso los misterios de los sacramentos deben vivir como tatuados en nuestro corazón, para que sean nuestra guía, nuestro compás y nuestra fortaleza. Y nosotros no somos seres comunes, nosotros hemos sido escogidos por Dios para un ministerio sacerdotal, y somos responsables de la alimentación espiritual de todas las almas, de toda la humanidad entera, por intermedio del misterio de la Eucaristía. Cuando yo comulgo, alimento las almas. Cuando yo no comulgo por negligencia, porque me alejo de Dios y me dedico a alimentarme de mi propio amor, del amor propio, de mi egoísmo, desnutro las almas. Tengo una responsabilidad enorme y al mismo tiempo tengo una gracia sin fin, sin medida, que es la gracia de ser un instrumento eucarístico de Dios. Debemos entender que el misterio maravilloso de la Eucaristía no es solamente este Dios que se hace presencia entre nosotros en este pan misterioso, aquí en este sagrario, sino que es que nosotros somos llamados a consumir este misterio, para que este misterio se haga vida en nuestros huesos, se haga vida en nuestra carne, se haga vida en nuestra sangre, y para que desde nuestros huesos, que siendo huesos mortales, limitados, pecadores, el Señor se glorifique, y en medio de estas flaquezas en que nosotros recibimos ese misterio, el Señor se eleva desde esa miseria a glorificarse, siendo pan y vida para todos los que nos rodean y cruzan nuestro camino, siempre y cuando nosotros podamos someter
estas limitaciones humanas, esta incapacidad que tenemos de amar perfectamente como Dios nos pide, de vivir todas esas virtudes que Dios nos llama a cultivar. Y sin embargo, en la sed de alcanzar eso que Dios nos pide, es donde se glorifica a Dios y nos completa lo que nos falta para así convertirnos en alimento vivo. Cuando nosotros leemos la historia sagrada, nos damos cuenta de un misterio eucarístico hecho vida, por ejemplo, en algunos de los santos, como San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, de los primeros obispos de la Iglesia. Él es condenado por Nerón a morir devorado por los leones en el Coliseo de Roma. Y el transporte de él desde Antioquía hasta Roma pues toma mucho tiempo, y el pueblo cristiano abogaba por él, por su libertad. Y San Ignacio le rogaba a los cristianos que no pidieran su libertad. Él decía: yo tengo que ser triturado por los dientes de la bestia para hacerme pan de vida. Y cuando San Ignacio llegó al Coliseo y lo lanzaron a los leones, él estaba vestido de obispo y corrió cantando salmos hacia los leones, y los leones los devoraron. Pero ese día es uno de los días en la historia sagrada en que más romanos se convirtieron al catolicismo, al cristianismo. ¿Y qué quiere decir eso? San Ignacio se convirtió en pan de vida, se cristificó, se convirtió en ese pan, precisamente porque la Eucaristía lo había elevado a esa santidad, le había dado esa fuerza. Ustedes saben que cuando se lee la historia sagrada, nos damos cuenta que Jesús resucita y está 40 días con los apóstoles. Ningún apóstol durante esos 40 días se atrevió a ir a ninguna parte de la Judea a testificar que Jesús había resucitado. Ninguno de ellos. No fue hasta que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a partir el pan en comunidad, que comenzó la iglesia a crecer como iglesia ya, una iglesia que se reunía a orar, a alabar a Dios, a glorificarlo por las maravillas que había hecho después de que Jesús ascendió al cielo y envió el Espíritu Santo. Y ya ese pan de vida empezó a tomar tanta fuerza entre ellos que la gente ni siquiera se preocupaba por pedirle a los apóstoles que impusieran manos en los enfermos o en los posesos. Tan solo los colocaban en línea en las calles por donde sabían que ellos caminaban hacia el templo todos los días a predicar. Y cuando pasaban, la sombra de ellos sanaba a los enfermos y liberaba a los posesos. Pero es que ellos llevaban ya ese Dios vivo, porque estaban consumiendo esa Eucaristía todos los días en comunidad, comulgaban todos los días y se convirtieron en tabernáculos del Dios vivo. Este templo es un territorio inmenso de almas. Desde este sagrario, Jesús Eucaristía está para salvar almas alrededor de esta parroquia, y es el radio de acción de esta parroquia eucarístico. Solo Dios sabe lo grande que es, y Dios no hace discriminación de personas. Desde este sagrario el Señor está bendiciendo todos los seres humanos que viven alrededor de esta parroquia, sin importar quiénes son: el budista, el hinduista, el musulmán, el judío, el ateo, el indígena, el cristiano. Todos están bendecidos por Jesucristo Eucaristía. Y cuando nosotros llegamos a nuestra parroquia y somos esos instrumentos eucarísticos, y somos instrumentos eucarísticos fieles, que nos preparamos minuciosamente como Dios nos pide prepararnos, a través de la reconciliación que nos da el sacramento de la confesión, y venimos con un corazón contrito, un corazón consciente de la responsabilidad que tenemos de recibir ese pan en gracia, y llegamos a comulgar. El Señor, con nuestra sangre que se cristifica con la Eucaristía, compra almas en el momento que comulgamos. Durante este misterio eucarístico en la misa suceden cosas extraordinarias, como por ejemplo todas las actividades del mal alrededor de esta parroquia, que el diablo y todos sus espíritus estaban fraguando contra las almas que viven alrededor de esta parroquia, fueron detenidas durante la misa.
y los prisioneros quedan con sus cadenas más flojas y tienen la oportunidad de recapacitar. Cuando se celebra la Eucaristía sobre este altar, desciende la Santa Ciudad de Luz y los demonios quedan enceguecidos y huyen. Cuando ellos ya regresan a las almas que tienen cautivas o quieren cautivar, han perdido mucha fuerza. Si no fuera por el misterio de la Eucaristía, este mundo estaría destruido. Y tenemos que entender lo grande que es este misterio. Cuando nosotros entendemos ese misterio, entonces en nuestro corazón comienza a despertarse el hambre eucarística. Yo no podría considerarme un verdadero instrumento eucarístico de Dios si en mi corazón no haya una auténtica hambre eucarística. Yo puedo pensar como católico, ¿cuánta hambre eucarística tengo yo? Y esa es la medida de cuánto me ha adentrado en el misterio de nuestra fe, porque nuestra fe está fundada en ese Espíritu Divino de Jesucristo, y ahí está el misterio de su encarnación, y por lo tanto está el misterio eucarístico, que es ese misterio transustanciado, que es el encuentro con una presencia de un Dios que se hace hombre para que nosotros lo consumamos y podamos nosotros sobrellevar esta vida temporal y convertir esta mortalidad en una vida eterna y rescatar lo que hemos perdido con el pecado original. Sabemos que Dios desciende del cielo. El único que ha descendido del cielo es el Hijo, que viene a nosotros. ¿Y por qué desciende? Porque nosotros estamos abajo. Y después cuando se va, ¿qué hace? Asciende y nos invita a seguirlo para que salgamos de donde estamos, del destierro. Y por lo tanto, para que nosotros podamos crecer alas y salir del destierro, tenemos que crecer esas alas con el alimento de su amor, que es ese cuerpo y esa sangre que nos dejó, para fortalecernos en una forma tal que seamos capaces de enterrar este cuerpo corruptible y resucitarlo en él incorruptible. Y debemos entender que la promesa de Jesucristo es verdad, es real, no moriremos. Cualquiera de nosotros ha tenido una experiencia de la semilla y sabemos que la semilla tiene que enterrarse, tiene que podrirse, tiene que descomponerse para que crezca ese cuerpo de esa semilla que Dios escoge. De esa semilla sale un cuerpo. ¿Y qué sucede con nuestro cuerpo material cuando lo enterramos en esa mortalidad? Pero enterramos esa mortalidad en Jesucristo por nuestra fe en Él, nuestro amor en Él, nuestra fidelidad a Él, nuestra obediencia a Él. Ese cuerpo se entierra incorruptible como una semilla y aparentemente se pudre y parece que se hubiese descompuesto completamente. Pero ¿qué sale de ese cuerpo corruptible cuando el alma se ha unido a Dios y ha vivido en Dios? Que ese cuerpo se transforma, no se descompone realmente desde la mística real de lo que significa la muerte física. Es un estado de transformación. Y lo que sucede es que nosotros nos elevamos al Espíritu de Dios y por lo tanto trascendemos la vida temporal. Y ese saborear, ese misterio, es nuestra iglesia terrenal. Esta iglesia peregrina es la que nos trae a nosotros las primicias de esa promesa. Si nosotros vivimos esta liturgia y vivimos y entendemos que esta liturgia es divina, de origen divino, entonces al estar en el templo durante la Eucaristía, sabemos místicamente que estamos dentro de la ciudad de luz. Y entre más nos adentremos en el misterio de la liturgia, entre más vivamos una vida litúrgica, más nuestra alma comenzará a vivir en la ciudad de luz, en la eterna ciudad, que es nuestra casa. El Señor ya nos dio el pasaporte, ya nos dio la nacionalidad para la ciudad eterna, la ciudad de luz. Pero nosotros debemos comenzar desde este destierro, adentrarnos en esa ciudad por intermedio de nuestra fidelidad a Dios, por intermedio de nuestro sacrificio.
de entregarle a Dios nuestra sangre y entrar en la pobreza del alma, la pobreza espiritual, que es entregar este territorio humano, el territorio del orgullo, el territorio de la autosuficiencia, de la vanagloria, del egoísmo, y entregárselo a Dios para hacernos pequeños, humildes, servidores de su reino, trabajadores de su viña. Que seamos mensajeros del amor de Dios en todo lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, y que sembramos en nuestro corazón la única meta, que es constantemente vivir en una transformación hacia el bien y convertir todos esos actos de desamor en amor, los actos de desobediencia en obediencia, los actos del pecado, transformarlos hacia la gracia y estar constantemente caminando en esa conversión, la cual se hace posible por estos sacramentos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay del resto de la humanidad que no conoce este misterio, que no lo recibe y que no lo recibirá? Tenemos un indígena en la selva que nunca conocerá la Eucaristía y morirá así. Y precisamente ese es el misterio de nuestro sacerdocio eucarístico. Nosotros somos responsables de todas esas almas que no alcanzan a llegar acá a recibir ese misterio, que no lo abrazan durante esta vida natural, porque la Eucaristía que nosotros recibimos alimenta a todos esos seres, las almas de todos esos seres humanos. Y parece muy difícil llegar a asimilar lo grande de este misterio, pero no lo es, porque en la sencillez de lo que Dios explica con relación a lo que nosotros somos, podemos simplemente dejar nuestra razón en paz para que el Espíritu entre con su sabiduría y nos impregne con este regalo. Un ejemplo físico: la Tierra tiene un equilibrio ecológico. Dentro de esta ecología tenemos muchos elementos que producen el equilibrio. Por ejemplo, la Tierra tiene una capa ozono que nos protege de que el sol no nos calcine y nos lo entrega dosificado en una forma que lo podamos recibir como alimento y no como calcinación. También existen miles de elementos que producen ese equilibrio para este organismo celular en el que habitamos. Las abejas son importantísimas. Si se desaparecieran, habría un desequilibrio ecológico. Muchísimos otros elementos, pero nosotros en el día a día no estamos conscientes de todo lo que produce nuestro equilibrio natural. De la misma forma, en el mundo espiritual, la Eucaristía es el alimento y el equilibrio de todas las almas de toda la humanidad. Un pakistaní musulmán que se levanta por la mañana en su pueblo en Pakistán no tiene ni idea que la Eucaristía que yo recibí aquí por la mañana le alimentó su alma. De la misma manera que yo ignoro cuando me levanto que los rayos del sol están filtrados por la capa ozono. De esa manera, ese es el misterio. Pero nosotros somos alimento de todas las almas, de toda la humanidad entera con la Eucaristía. Por lo tanto, somos piedras vivas del templo de Dios. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra naturaleza inclinada al pecado, sin embargo, de nosotros Dios hace instrumentos para la salvación de las almas del mundo entero, todas las almas de la humanidad entera. Y esto tenemos que tenerlo claro. Cuando nosotros venimos a la iglesia a adorar el Santísimo, estamos en presencia de Dios vivo, el mismo Dios que le habló a Moisés desde la zarza ardiente, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, el Dios de todos los apóstoles y profetas, el mismo Dios nuestro que está aquí en este sagrario, y venimos a adorarlo. Ustedes saben algo muy importante: cuando yo vengo a adorar al Santísimo que está expuesto, yo tengo que acordarme a quién vengo a visitar. A veces con tristeza escucho personas que me preguntan: ¿cómo hago yo
para mantenerme despierto cuando voy a adorar al Santísimo. Yo hago mis rosarios, leo mis novenas, leo un poco las escrituras y después realmente no sé qué hacer y termino durmiéndome. Y yo le digo a la gente, cuando nosotros vamos a visitar una persona muy importante en nuestra vida, a veces hasta compramos un nuevo vestido, un nuevo traje y nos preparamos minuciosamente. Y podemos estar en presencia de esa persona con los ojos abiertos, sin dormirnos, atentamente, jubilosamente, llenos de entusiasmo, por horas. A veces podemos hacerlo por días, porque es una persona importante en nuestra vida. Y yo me pregunto, si nosotros verdaderamente creemos que Dios está vivo en la Eucaristía, ¿cómo es posible que vengamos a adorarlo por una hora y nos quedemos dormidos y no sepamos qué es lo que tenemos que hacer ahí para estar con Él? Eso quiere decir que realmente todavía no creemos en el fondo de nuestra alma que ese es Dios y que está vivo y que está en nuestra presencia y que nosotros estamos en presencia de Él. Tenemos que ser sinceros y ser realistas. Eso quiere decir eso, porque si nosotros creyéramos de verdad que Jesús está vivo en la Eucaristía, al estar en su presencia adorando al Santísimo, prácticamente estaríamos como en un éxtasis, porque estamos en presencia del Señor, ni parpadearíamos, estaríamos casi extasiados todo el tiempo. Pero obviamente que esto es una invitación a que crezcamos en este misterio, viviendo el ejercicio de nuestra fe, adentrándonos y acercándonos más a ese misterio, llegar a adorar al Santísimo y confesarle al Señor, no porque Él no lo sepa, porque Él lo sabe todo, pero decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero que me llenes de ti y que hagas sentir hasta la última gota de mi sangre de que eres tú, el Dios mismo, el Dios vivo que me creó, que está aquí presente en esta hostia, para que yo esté extasiado en tu presencia y para que yo venga aquí a acompañarte, para que en mí se cumpla tu voluntad y para que hagas lo que quieras conmigo aquí en tu presencia. Y esta es la entrada sincera al misterio eucarístico. Por eso debemos encontrar ese momento de paz entre nosotros y Dios, que es el reconocer quiénes somos y no llegar a adorar al Santísimo pretendiendo que estamos llenos del conocimiento, la reverencia, el amor hacia un Dios vivo en esa hostia, cuando realmente estamos peleando para no dormirnos, estamos peleando para estar entretenidos lo suficiente y aguantarnos una hora en su presencia que realmente no concebimos en el fondo de nuestro corazón. Y por eso la invitación a adentrarnos en ese misterio es a entender que adorar al Santísimo es llegar a los pies de Getsemaní. Es Juan, Pedro y Santiago acompañando al Señor a una distancia muy cercana de Él, que las Escrituras lo llamaban a un tiro de piedra, o sea, prácticamente al lado. Y eso es lo que hacemos cuando venimos a adorar a Dios en la Santísima Eucaristía, en la persona de Jesucristo Eucaristía. Venimos a acompañarlo para que suceda lo que sucedió en Getsemaní, pero aún mejor, porque nosotros que ya hemos recibido el Espíritu Santo no vamos a dormirnos. El Señor le rogó a los apóstoles: no pueden siquiera estar una hora acompañándome, no se duerman o pasarán la prueba, porque Él estaba advirtiéndonos. ¿Cuál es la llamada de Jesús a acompañarlo en Getsemaní? Es que Él quiere que nosotros podamos ser testigos de Él ante el Padre, para que el Padre, a través de nosotros que estamos como testigos, pueda permitir al Señor Jesús a rescatar más almas. Si usted quiere saber cómo puede traer las bendiciones más grandes a su familia, a su comunidad, a su nación, venga a adorar el Santísimo Sacramento, porque ahí es donde está la verdadera fuerza del Dios vivo, humanado, que se hace carne y sangre y que permanece entre nosotros en una forma mística y eucarística y que es una realidad viva.
Nuestra iglesia tiene incontables testimonios de la Eucaristía. Los milagros eucarísticos son muchos, que están absolutamente comprobados. Y estos milagros eucarísticos son milagros donde Jesús ha permitido que esa hostia se convierta en un pedazo de su corazón, en un pedazo de su carne, en sangre, para que nos demos cuenta que es una realidad, que Jesús está vivo en esa Eucaristía. Y como les decía al principio, yo no soy nadie, soy un pecador rescatado de la oscuridad total, de las garras del demonio, el más indigno de estar acá. Sin embargo, el Señor es tan grande que yo he podido ver a Jesús en la Eucaristía más de una vez. Y por eso testifico con mi vida que el Señor está vivo en esa hostia y que nosotros debemos tener la conciencia de que esa hostia no la podemos tocar si no estamos preparados. Por eso San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor si no estás preparado a comer de ese pan, porque te comes tu propia condenación. Y hoy es el tiempo en que vivimos una desnutrición espiritual tan grande en nuestra iglesia, que la gente ya ni siquiera atiende al sacramento de la reconciliación, y muchos se acercan a recibir ese pan como si recibieran un pan insípido que no tiene nada de Dios en él, y se comen su propia condenación, porque es una realidad de que Dios está vivo ahí. Y ese pan insípido, pan ácimo, es el pan de la vida, porque el llamado del Señor a nosotros es a que nos convirtamos también en panes insípidos, para que nosotros dejemos los condimentos, la levadura. Desen cuenta cómo estamos de engrandecidos, cómo estamos de llenos de sabores, porque queremos ofrecernos como pan para el banquete de la bestia, porque queremos servirnos en el banquete del mundo, en el banquete de la fiesta terrenal. Pero el Señor nos llama a convertirnos en pan insípido, a sacar toda la levadura y los condimentos, para que podamos convertirnos en pan de vida para la salvación de las almas. ¿Cuántos padres de familia hoy, por estar tan llenos de levadura y de condimentos, no son capaces de exhortar a sus hijos a que obedezcan a Dios, porque prefieren mantener la amistad de los hijos que perder su amistad sin importarles perder la amistad con Dios? Prefieren vivir como hipócritas a cambio de perder la amistad de seres humanos, de criaturas humanas. Y este es el principio de la desnutrición espiritual. Por eso hoy el Señor nos exhorta a que abracemos este misterio eucarístico, para que nos demos cuenta que Él es el Dios vivo, humanado, hecho pan de vida, y para que nosotros podamos vaciarnos de nosotros mismos, dejar toda esta levadura, todos esos condimentos, todo esto que nosotros le agregamos a nuestra naturaleza humana para engrandecernos, que dejemos todo esto para que Dios nos convierta verdaderamente en alimento. Sabemos que si yo vengo a confesarme, y yo sinceramente me estoy confesando, que quiere decir, yo vengo a decirle al Señor por intermedio del sacerdote: Padre Santo, he pecado contra ti, vengo arrepentido a confesar mis pecados, y Señor, preferiría morir que pecar otra vez, porque yo sé que te he ofendido, le he hecho daño al prójimo, he dañado mi alma, y quiero que tengas misericordia. Y sé que tú eres un Dios bueno y que me perdonas, y sé que le has dado poder a la iglesia para desatarme de mi pecado y quitarle el poder al diablo, el poder que yo le di por asociarme con él en el pecado. Ten misericordia. Y si yo tengo un arrepentimiento sincero, a través de un acto de contrición sincero, y también con la conciencia de que el hecho que yo renuncie con todas las fuerzas de mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi ser al pecado, yo sé que con eso no quiere decir que tengo garantizado el haber superado esa flaqueza, pero sí de que he renunciado a esa flaqueza con todas las fuerzas de mi alma. El Señor me perdona, y si yo vuelvo a caer en esa misma flaqueza, pero en medio de una batalla contra la tentación,
Soy un soldado herido, pero no soy un hipócrita que me entregué voluntariamente a la tentación después de que había renunciado con todas las fuerzas de mi alma ante el tribunal de la misericordia en el sacramento de la confesión. Ante el tribunal de Dios al final de esta vida, el pecador que luchó sinceramente contra sus flaquezas, contra sus debilidades y constantemente llevó esas caídas al tribunal de la misericordia, ante el tribunal del Señor, ese pecado, desde el día en que uno renunció a él sinceramente, ya había desaparecido del Señor, aunque muchas veces cayó después de eso, porque Él sabe y conoce los corazones y sabe que nosotros sinceramente no queremos esa flaqueza, esa debilidad en nuestra vida y nos atormenta, y a través de eso nos purifica. ¿Y qué hace la Eucaristía? La Eucaristía precisamente es la fuerza que recibimos de Dios para que podamos amar, para que podamos perdonar, para que tengamos la fuerza de ser pacientes y tolerantes, para que tengamos caridad, para que podamos obedecer a Dios. Esa es la fuerza eucarística que nos viene a dar en nuestra alma esa sabiduría divina de poder concebir hasta en nuestros huesos de que es importante y definitivo obedecerle a Dios, a pesar de todo, a pesar de toda la seducción de este mundo material, a pesar de todos los encantos que nos ofrece la vida natural, a pesar de todos los apetitos desordenados de este vientre humano que quiere consumirse todo, saborearlo todo, disfrutar todo. Y no es que todo sea malo y no es que el mundo sea un demonio, pero sí tenemos que entender esto: el mundo material es un instrumento y nosotros tenemos que administrarlo con Dios, porque si nosotros administramos el mundo material sin Dios, nos convertimos en esclavos del mismo instrumento. Y por eso entendemos que el mismo cuchillo que parte un pedazo de pan apuñala a un ser humano también y lo mata. Pero no es que el cuchillo sea malo, sino la mano que lo empuña, que puede ser mala. Y por eso jamás podemos demonizar el mundo material, jamás podríamos demonizar este cuerpo material, porque es un templo del Espíritu Santo o es la letrina de Satanás donde bota el excremento de su pecado, dependiendo de nosotros qué decidimos hacer con nuestra vida. Por eso Dios detesta al tibio, detesta al mediocre, al hipócrita, lo vomita de su boca, porque el hipócrita pretende estar en ambos lados. Y por eso hoy el cristianismo más popular de todos es cuando la prédica, el evangelio se presenta en esta forma: ay, no seamos tan duros con nosotros mismos, Dios nos ama tal y como somos, Él nos perdona, nosotros somos unos pecadores y Él nos conoce. Todo mundo grita aleluya, porque les encanta oír eso. Cuando nosotros le damos a un ser humano esto de oportunidad para hacer las cosas, no las hace. Si usted lee con cuidado el Evangelio, cualquiera de los 4 evangelios, y lee todo el Nuevo Testamento, que es ese testimonio de Cristo vivo entre nosotros, se dará cuenta que Jesús nunca felicitó a los apóstoles, y Él no era un maestro injusto. Él siempre les pidió más y Él siempre los mantuvo caminando en la punta de los dedos de sus pies. Siempre les decía, hombres de poca fe, les pedía más. Ustedes se dan cuenta que un entrenador, cuando prepara un atleta para los olímpicos, ¿qué hace con él? Lo entrena todo el día, lo pone en perfecta continencia y disciplina. Todo lo que tiene que hacer el atleta es prepararse y tener una alta disciplina con lo que come, cómo descansa, cómo entrena. Y eso, como dice San Pablo, para ganarse una corona perecedera. Ustedes se pueden imaginar, nosotros que vamos detrás de la corona eterna, cómo nos debemos preparar. Y por eso hoy
cuando se predica un evangelio tal y como el Señor nos lo dio, nos llaman fanáticos, radicales, exagerados, muy duros, porque estamos como olvidándonos de la misericordia de Dios. Pero no es así, hermanos y hermanas, en Cristo. Eso es mediocridad. El Señor nos llama a vivir la fe tal y como Él nos la ha revelado. Por eso jamás podemos negociar el pecado. Yo siempre he oído, a veces me ha ocurrido que estoy en un retiro en algún lado y en el mismo retiro hay alguna persona dañando todo lo que yo estoy diciendo y partiéndolo por la mitad, diciendo es muy exagerado, eso es muy duro, esto es el mismo diablo, porque nosotros tenemos que entender que Jesús nos entregó un evangelio eterno. La palabra de Dios nunca pasará. Nadie puede decir que es que en los tiempos de hoy la iglesia tiene que cambiar. Nos tenemos que adaptar a los tiempos. Hoy podemos vivir tranquilamente sin casarnos. El Señor nos entiende. Hoy, si nosotros tenemos que robar un poco, pues tenemos que robar un poco para sobrevivir, porque es tan difícil el mundo de hoy. Y a veces uno se encuentra con gente que dice, yo he cambiado un poco, ahora fornico un poquito menos, robo un poquito menos, miento un poquito menos, y creen que están caminando en una conversión y están convencidos de esa mentira. Y yo le digo, así sea el que sea, y con todo el respeto que todos ustedes se merecen, porque ustedes son todos hijos de Dios como yo. Y todos nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo todos nosotros hemos recibido el mismo Espíritu y nos merecemos el amor los unos por los otros y el respeto los unos por los otros. Pero ¿qué es más importante en la iglesia de hoy que exhortarnos los unos a los otros a tiempo y a destiempo? Si verdaderamente nos amamos con el amor de Dios, no vamos a permitir mediocridades, no vamos a permitir tibiezas, porque el amor de Dios es un amor verdadero, sincero, auténtico, un amor que no negocia la ley de Dios. Y tengan la seguridad de esto: si usted se encuentra con otro católico, que así sea del clero o un laico, que le negocie la ley de Dios, tenga la seguridad que esa persona seguramente está podrida en pecado también. ¿Y por qué razón? Si usted sabe que lo que está haciendo es pecado y otra persona le dice que no es pecado, y usted afanosamente acude a ese error y lo abraza, ¿qué quiere decir? La miseria busca compañía. Es obvio. Porque si una persona le viene a cambiar la ley de Dios a su conveniencia, esa persona está peor que usted. Y lo más grave de todo es que nosotros conocemos la verdad. Nadie nos puede cambiar la verdad. Ustedes saben que cuando leemos el libro de la sabiduría, se habla de la sabiduría como ella, una persona, ¿cierto? La sabiduría. ¿Y por qué se dirige la palabra la sabiduría como una persona? Porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, la sabiduría. Y todos nosotros hemos recibido el mismo Espíritu, Espíritu de sabiduría. Ese don lo tenemos todos nosotros. Ustedes han escuchado que se dice que el Espíritu Santo tiene 7 dones. Y al mismo tiempo sabemos que el número 7 es infinito, contiene todo. Porque numerológicamente hablando, no podríamos decir que Dios tan solo tiene 7 dones. Lo que quiere decir es que los tiene todos. Pero en esos 7 dones que la iglesia nos presenta, está el misterio de lo infinito cuando miramos en cada uno de ellos. Es como, por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿ustedes quieren conocer el tratado de demonología más perfecto de la Iglesia Católica? Las 3 tentaciones del diablo a Jesús en el desierto. En esas 3 tentaciones está toda la demonología de nuestra iglesia contenida. De la misma manera, en el misterio de nuestra fe, en todo lo que Dios nos ha concedido por intermedio de Jesucristo, en esos sacramentos, desde el bautismo hasta la primera comunión, la confirmación y todos los sacramentos que abrazamos de acuerdo a nuestra vocación, está
la efusión del Espíritu Santo en océanos de abundancia. Y por eso ninguno de nosotros tenemos la excusa de decir que no sabíamos. No existen inocentes después de ser bautizados, de recibir la Eucaristía, de ser confirmados. Existen ignorantes, pero no inocentes. Y hay gente que piensa que la ignorancia es una virtud y dice: ay, pero ¿qué sucede si la gente es ignorante y no sabía? Y piensan que la ignorancia es una virtud, como es, la confunden con la inocencia. Pero el ignorante no es inocente, sino que el ignorante ignora lo que sabe y no lo obedece. Por eso se llama ignorante. Entonces, claro, cuando una persona vive sin casarse y cree que está en gracia de Dios porque alguien le dijo que está bien, porque Dios lo ama de todas maneras, no es un inocente, es un ignorante. Y con esto yo no quiero ofender a nadie, porque hay gente que salta de la silla porque están viviendo así. No, pero ¿qué tal que yo no lo dijera? Por miedo a que la gente no me quiera, me ataque, me persiga. Ay de mí si no predico el evangelio que el Señor me enseñó. Ay de mí, preferiría que me muriera hoy mismo, esta misma noche, porque no hay derecho a que en esta corta vida que tenemos nosotros vivamos como hipócritas y veamos que la gente se va a condenar, que la gente va a vivir un infierno después de esta vida. Y yo no quiero abrir mi boca, porque no quiero perder la amistad, no quiero que me persigan, quiero conservar mi imagen, quiero conservar las amistades de la gente, sin importarme perder la amistad con Dios. Pero aquí viene el secreto de todo esto. Nosotros debemos traer a un Dios que es amor, que es caridad, que es compasión. Ojalá que toda la gente de San Juan que está en pecado mortal se viniera para acá, porque este es el hospital de las almas y Jesucristo llegó por los enfermos. Pero qué terrible sería que lleguen los enfermos acá y no quieran dejarse curar. Ustedes saben, cuando uno recoge un herido en la calle y lo lleva al hospital, pues lo lleva al hospital para que lo curen, y del hospital no lo dejan salir hasta que no esté en condiciones de mantener su salud sin peligro. Eso es el instinto natural. Y lo mismo sucede cuando llegamos a la iglesia y venimos a sanarnos de las heridas del alma que está enferma por el pecado mortal y que puede padecer una muerte eterna al final de esta vida. Llegamos a la iglesia, pero para ser sanados. Y por eso no podemos hacernos los de la vista gorda, como dice el refrán. No podemos hacernos los ciegos de encontrar gente en la iglesia que llegó en pecado mortal y se quedó en pecado mortal. Y nadie les dice nada, porque nadie tiene la valentía de hablar la verdad. No tiene la valentía de exhortar y decirle a su hermano, a quien usted le debe el amor de Dios, decirle: hermano, qué bueno que Dios lo trajo a la iglesia, qué bueno que venga a la iglesia, pero qué bueno sería que reciba la medicina del divino cirujano, del divino doctor, del que viene a sanar las almas. No se quede en el pecado mortal, no cambie un ser humano por Dios. Toda la vida eterna se arrepentirá, porque ya no podrá cambiar las cosas. No podemos ser idólatras. Yo no puedo cambiar a Dios por el dinero. Yo no puedo cambiar a Dios por un ser humano. Yo no puedo cambiar a Dios por mis ideologías o filosofías. Eso es una absoluta tragedia. Y por eso la Eucaristía, que es el pan de ángeles, pan de vida, nos viene a dar a nosotros la fortaleza para poder serle fieles a Dios. ¿Y qué tal que nosotros llegamos a engañarnos a un nivel tal que seamos capaces de venir a comulgar en pecado mortal porque nos convencimos que lo que estamos haciendo no es pecado? Esto no podría compararse con ninguna otra tragedia. Más valdría que hoy mismo se muriera. Yo le digo a la gente: vamos a hablar de un Dios vivo, un Dios trino, un Dios que nos ama, que nos creó.
un Dios omnipresente que está en todo y en todos al mismo tiempo. ¿Cómo podemos concebir algo más grande? Hablemos de ese Dios que está acá entre nosotros. Ese Dios nos ha llamado para la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos busquemos la santidad. Esa es. ¿Y cuál es el escándalo de este mundo hoy? Si esta noche usted sale de este templo y hace una llamada a un amigo y le dice: mira, estuve en una reflexión sobre la Eucaristía y yo encontré la voluntad de Dios en mi vida, necesito volverme santo. Usted sabe lo que va a escuchar al otro lado de la línea: una carcajada. Porque para este mundo volverse santo es prácticamente volverse loco, es como el ridículo, porque la gente se olvidó de Dios, la gente perdió el norte de Dios, se les olvidó que nosotros hemos sido llamados a la santidad, porque tan solo los santos entran al cielo. Si yo no estoy buscando la santidad, ¿para dónde creo que me voy a ir al final de esta vida? Si solo los santos entran al cielo. Y es verdad que yo nunca alcanzaré la santidad por mí mismo, porque yo soy imperfecto. Pero acordémonos de esto: el diablo es 100% malo, y de la única manera que yo puedo superar al demonio para alcanzar la santidad es con 100% bueno. ¿Y cómo hago para alcanzar eso si yo soy perfecto? Ahí está Jesucristo. Esa es la redención. Él ha venido a completarnos. Él nos da lo que nos falta. Pero para poder encontrar lo que nos falta, tenemos que hacernos uno con Él. Por eso San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida cristiana debemos estar caminando como peregrinos hacia la casa del Padre. Los únicos que pueden llamarse peregrinos en este destierro son aquellos que caminan con el amor de Dios. Los demás están paralizados y no han caminado todavía. Y si se sorprenden así al final de esta vida, han perdido toda la oportunidad que Dios les dio de caminar hacia Él. Y por eso hay tantas tragedias al final de esta vida, porque millones de personas mueren sin haberse preparado y mueren habiendo desperdiciado la oportunidad que Dios les dio durante esta gestación espiritual, que es el encuentro con la preparación de nuestra alma para entregarla al nacimiento eterno, a la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida. Y ese es nuestro recorrido. Qué maravilloso que es descubrir el don de la Eucaristía, cuando el Señor nos explica con detalles a través de nuestra fe que ese pan es vida. Por eso Él decía: el que come de mi carne y toma de mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Pero para eso tenemos que entender que tiene que haber un ingrediente indispensable, y es la fidelidad. Como dice el santo: Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Tenemos que aportar nuestra fidelidad, entregarnos a Dios. Ustedes saben que la propiedad más grande que tenemos nosotros, la posesión más grande, es nuestra sangre. Hay personas que dejan todo, dejan el mundo, las cosas materiales, la familia, sus ideales, y se van para un monasterio, una ermita, y se encierran allá. Pero hay algo que no hicieron, y es que no se dejaron a sí mismos, no entregaron su sangre, y se convierte en el terror de los conventos o monasterios, porque se va para allá, es un ser energúmeno lleno de sí mismo, lleno de sangre. Y por eso la santidad no necesariamente se encuentra entregando todas las cosas que son valiosas para nosotros, siempre y cuando nos entregue la sangre. La sangre es donde hierven todas las pasiones. Aquí está nuestro territorio humano, y en esta sangre es donde hierve el bien y el mal. Y tenemos que definirnos en eso. La pobreza espiritual no comienza hasta el día que yo le entregue la sangre al Señor. Y esta es la condición. Por eso hoy
el Señor nos ha reunido en este templo santo, en su presencia, para decirnos: los he creado con mis propias manos como instrumentos eucarísticos. Y yo quiero que entiendan que ustedes son importantes para la economía de la salvación, porque Dios tiene un plan perfecto. Un número exacto de almas entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. Y nosotros somos parte del motor de ese completar el número de almas que faltan por entrar al reino. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestro testimonio. Debemos convertirnos en faros de luz, columnas de luz y esperanza. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque al final de esta vida seremos juzgados ante el tribunal de Jesucristo en el amor que dimos. Yo le digo a la gente: mire, es mejor que usted se arrodille y le diga al Señor: Señor, no permitas que yo me pare de acá a caminar un paso más sin amor. Prefiero morirme hoy. Porque ¿qué vida puede ser una vida que se camina sin amor? ¿Cuánta gente hay por ahí con unos rostros largos, unas caras de limón, que viven todo el día quejándose, que viven en una frustración constante porque la vida no les ha dado lo que ellos han añorado? Y entonces viven resentidos, frustrados, llenos de dudas y de incertidumbres y de depresiones. ¿Y todo por qué? Por el amor propio, porque nunca han amado, porque nunca se han dado, porque nunca han tenido el espíritu de servicio incondicional, el amor de Dios para vivir. Han vivido solos, secos en su egoísmo. Por eso el despertar a las maravillas de nuestra iglesia es el despertar al don maravilloso de la Eucaristía, que es el pan que nos da la fuerza para resucitar estos huesos secos y despertarlos en el amor de Dios, y dejar de quejarnos, dejar de llorar, dejar de protestar por todo, de perder la fe, de tentar a Dios, dejar de odiar al prójimo, de envidiar al prójimo, de juzgar al prójimo, y convertirnos en lámparas, en esperanza. Qué lindo que es ver aquel que vive con el amor de Dios y que le da esperanza hasta los extraños en la calle. Hay veces que una persona que cruza nuestro camino en la calle con una sonrisa nos sana, nos da alegría, nos levanta de nuestro letargo, de nuestra tristeza. Un extraño que nunca hemos visto ni volveremos a ver. Y por eso yo podría decirles: si usted quiere hacer un examen de conciencia de cuánto ama, póngase a pensar en esto. Si la única persona importante en su vida, o las únicas importantes, son sus seres queridos y los seres que usted tiene inmediatamente a su lado, que lo benefician de una forma u otra, y el resto de la humanidad pasa como el ganado, entonces usted todavía ni siquiera ha comenzado a caminar. Usted no tiene nada de peregrino, nada de Dios en su corazón. Por mucho que esté en la iglesia, por mucho que se arrodille, por mucho que ore, si el amor de Dios no está en su corazón para toda la humanidad, usted no conoce a Dios y Dios no habita en su corazón. Y si se muere así y se salva por misericordia, pasará años purificándose, aprendiendo a amar toda la humanidad que pasó como el ganado por su lado, que usted ignoró, y tiene que aprender a amarlos uno por uno. Es muy doloroso eso. Por eso hay gente que se asusta cuando se les dice: hay almas que estarán siglos en el purgatorio. Nadie se imagina por qué. Pues les digo, esta es la oportunidad. Nosotros tenemos que ensanchar este corazón para amar hasta los extraños. Cuando yo estoy en la calle, en una esquina, yo le imploro a Dios, le digo: Señor, no permitas que yo esté parado acá viendo pasar tus hijos como si fuera el ganado. Yo quiero sentir que ellos son hijos tuyos, quiero preocuparme por ellos, quiero entender que tienen alma, quiero entender que también sufren como yo,
quiero entender que también gozan como yo, quiero entender que también tienen miedo como a mí me da, quiero entender que son como yo soy, y que debo amarlos también, y especialmente aquellos que no me aman, porque ¿quién es el valiente que realmente comprende el crecimiento espiritual? Aquel que es capaz de amar al que no lo ama, que es capaz de amar a sus enemigos, que es capaz de vivir incondicionalmente con la gente sin esperar nada de ellos, que nunca lleva una lista de lo que ha dado, nunca le cobra nada lo que dio, no se acuerda de lo que da, porque lo da con amor. Ustedes seguramente han conocido madres o padres o hermanos o amigos que están constantemente dando con una sonrisa así, nunca se quejan, siempre están sirviendo, no quieren nada para ellos y mueren así, y uno ni siquiera supo cuándo se enfermaron, cuándo les dolió, cuándo estaban confundidos, no supimos. ¿Por qué? Porque ellos llevaron esa cruz en el silencio de Dios, llevaron esa cruz con amor y nunca se la descargaron a los demás, y a los demás solo les dieron amor y solo les sirvieron sin esperar nada de ellos, no querían nada, solo se dieron. Esos son los santos de entre nosotros, ahí está la santidad, y por eso no se trata de hacer mucho, sino de hacerlo bien. Y el que no ha cometido errores es porque nunca ha trabajado. Por eso no tenemos que tener miedo al error. Ustedes se han dado cuenta que esas personas que dicen, ay, es que yo soy muy tímido, no me gusta hablar en público. Yo le diría, usted lo que es un vanidoso que tiene miedo de cometer errores. Por eso es así. No hay tal timidez. La timidez es vanidad, eso no es una virtud. La gente cree que la timidez es una virtud. La timidez es cobardía. Tenemos que levantarnos de la timidez, levantarnos de la pereza y poder testificar como testigos de la luz y tener el valor para decir la verdad, tener el valor para confesar nuestros pecados. Es que cuando nosotros conocemos a Dios y nos adentramos en Él, descubrimos que el pecado es el diablo y nosotros somos el pecador. Y por eso cuando yo desenmascaro el pecado, desenmascaro al diablo y puedo liberarme de él. Pero cuando yo no desenmascaro el pecado, pues dejo el diablo escondido en mi corazón. Por eso aquellos que tienen miedo de decir la verdad, de exhortar a sus amigos, a sus parientes, que tienen miedo de vivir la verdad porque piensan que con eso pierden lo que quieren conseguir en este mundo, pues esos son los hijos de la oscuridad. Esos nunca verán a Dios, jamás podrán ver al Señor. Y por eso hoy debemos medir nuestro amor. Cuando usted salga a este templo esta noche, piense cuántas personas de esta ciudad realmente están en su corazón. ¿Cuántas personas de esta nación le duelen a usted? ¿Cuántas veces antes de acostarse prende las noticias y ve que se murió medio mundo explotado en pedacitos? Y después apaga el televisor y se acuesta a roncar, simplemente como si hubiese visto un video para entretenerse con la sangre y la tragedia de la humanidad, y así se duerme en paz. Esto es una tragedia, hermanos y hermanas en Cristo, porque el cristiano no puede ser así. Si yo voy a ver y voy a tener toda esa curiosidad de lo que pasó hoy en el mundo, más vale que lo haga para orar por ellos, para llorar con ellos, para acompañarlos, porque lo contrario, no prenda ese tubo, porque todo lo que ve ahí estará escrito contra su alma en el libro de la vida eterna. Por eso, ojo con lo que oye, ojo con lo que mira, ojo con lo que habla, ojo con lo que siente, ojo a dónde caminan sus pies, ojo qué es lo que abraza en sus brazos, porque todo eso está escrito. Y por eso el Señor en su misericordia nos llama a vivir el misterio de los sacramentos. Cuando entendemos el pecado y sabemos que estamos en pecado y que hemos hecho cosas malas, corremos al tribunal de la misericordia. Y cuando yo vengo a pedir perdón al confesionario, ¿sabe qué estoy haciendo yo? Estoy aumentando las gracias para toda la humanidad entera. Ustedes saben cuántas personas no saben nada de este sacramento y nunca se confesarán. Pues yo me confieso por ellas
Y yo sé que esto suena extraño. Les voy a poner un ejemplo de lo que es el verdadero amor de Dios. A veces nosotros estamos participando en un cenáculo de oración y se está rezando el rosario, y antes de empezar el rosario se colocan las intenciones. Entonces uno está: Señor, te pido por mi hijo para que, con una intensidad increíble, para que mi hijo esto se sane, y esto y lo otro, y por mi abuela, y por mi sobrino, por mi amigo, y después: y te pido por la conversión de todos los pecadores de todo el mundo, sin pasión, sin amor, sin interés, porque es algo por allá lejano que no me toca a mí, que está por allá en el éter. Desen cuenta el desamor tan increíble que tenemos ante Dios. Esa oración no vale nada, porque si el único interés que tengo yo con tanta pasión son mis problemas personales, mis seres queridos, y los demás pasan como el ganado, y la conversión de todos los pecadores, y apiádate del obispo y el papa y los jerarcas de la iglesia, acuérdate de mi mamá, ¿sí? Porque esto es lo que tenemos que entender. Nuestra naturaleza humana tiende al egoísmo, tiende a la vanagloria, tiende a ese amor propio, y eso es lo que tenemos que derrumbar. Eso es lo que tenemos que demoler para que podamos ser hijos de Dios, pequeñitos, humildes, servidores incondicionales, que busquemos el bien los unos de los otros y que no nos juzguemos, porque el denunciar el pecado no es juzgarnos. El denunciar el pecado es proteger al pecador. De eso se trata. Pero yo no denuncio al pecador. Yo no acuso a la mujer adúltera o la juzgo. No, porque ella es una pecadora. Yo denuncio el adulterio, que es Satanás. Yo no voy a juzgar el homosexual y a denunciarlo y a hacer un espectáculo de él. No, porque él es un pecador y Dios lo puede perdonar y convertir. Pero yo sí denuncio el homosexualismo, que es Satanás. Y yo no denuncio y juzgo al ladrón, porque ese es un hijo de Dios, un pecador, y se puede arrepentir y Dios lo puede perdonar. Pero yo sí denuncio el robo, que es el diablo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso, ¿a qué es lo que el Señor nos llamó? El Señor nos llamó a la santidad. ¿Y cómo se gana la santidad? Se gana abrazando a Jesucristo, que es el único que nos puede completar lo que nos falta. Pues yo le voy a pedir al Señor Jesús su santa palabra para terminar esta reflexión. Pero antes de eso, yo quiero rogarle a Dios que en esta parroquia y en esta querida San Juan, los católicos entiendan la fuerza tan grande que hay en la Santísima Eucaristía, el poder tan grande que hay en la adoración al Santísimo. ¿Cuántas horas se gastan ustedes viendo televisión? ¿Cuánto tiempo se gastan leyendo revistas inútiles? ¿Cuánto tiempo se gastan en una esquina hablando con un amigo de cosas triviales? ¿Cuánto tiempo se gastan en un sofá de la casa haciendo nada? Inviertan las cosas bien y acumulen tesoros en el cielo. Esta vida es un instante en la eternidad. Inviertan su economía, volteen sus prioridades y dedíquense en adorar al Santísimo todas las semanas. Yo le digo, en mi comunidad, todo el que llega a la comunidad, yo le digo: ¿usted quiere pertenecer a esta comunidad? Como es de laicos y son laicos voluntarios, le digo, la primera condición es 4 horas de adoración semanales. ¿Ustedes creen que eso es difícil? 4 horas, a veces una persona se pasa 4 horas viendo televisión en una sola noche, y después les queda imposible hacer 4 horas de adoración en una semana. ¿Se dan cuenta lo mal que estamos? Y por eso tenemos que despertar. Yo le digo, invito a toda esta comunidad que Dios ha llamado en esta bella ciudad de San Juan, en esta bella nación de Argentina, a que abracemos lo único que va a traer bendiciones a sus familias, a sus comunidades, a la iglesia. A veces nos quejamos de que no hay vocaciones, nos quejamos de que las vocaciones que hay no son tan fuertes y tan santas, nos quejamos de que la gente ha dejado de venir a las cosas de Dios, pero no estamos haciendo nada por cambiar eso. Y por eso, ¿quiere usted hacer algo para cambiar eso? Propóngase a adorar al Santísimo de hoy en adelante y ponga en su agenda
como la más grande prioridad de su vida, que usted haga 8 o 10 horas mensuales mínimo de adoración al Santísimo. Les aseguro que su vida se transformará en una forma tal que nunca lo van a creer, de las bendiciones tan grandes. Pero estoy hablando de católicos que entienden qué es un católico, católicos fieles, gente que no vive en pecado mortal, gente que se confiesa de cada caída, gente que busca la fidelidad a Dios. De esos católicos estoy hablando, católicos no mediocres ni tibios que negocian la fe con mentiras, sino los que van por la verdad, aunque nos llamen fanáticos, radicales, muy duros. ¿Qué importa? Si nosotros el día que vayamos ante el tribunal del Señor podemos decir: Señor, yo he vivido mi vida buscando la obediencia, he hecho todo lo que he podido, y eso es lo único que podemos decir al final de esta vida si caminamos con Jesucristo. Con la bendición de Dios sellamos esta reflexión y les voy a leer a ustedes, para terminar, del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos, desde el versículo 1, y dice así: la vida en el Espíritu. Así pues, no hay ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, al estar debilitada a causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la carne pecadora, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu, porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del Espíritu, la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora bien, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ciertamente el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu tiene vida a causa de la justicia. Palabra de Dios. Pues les puedo decir esto, hermanos: hablamos de la Eucaristía, hablamos del milagro de la adoración al Santísimo, pero ¿saben qué? Sin nuestros sacerdotes no tendríamos ese milagro entre nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entender que tenemos un instrumento de Dios que es sagrado y que es un ser humano tan débil como nosotros, pero que tiene un don maravilloso, el don más grande que se le puede dar a una criatura humana. Tenemos que orar por nuestros sacerdotes todos los días de nuestra vida, porque cuando un sacerdote es tentado con todos los cañones que vienen del infierno, porque el diablo no se le acerca a un sacerdote con una pistola, se le acerca es con tanques de guerra, porque él tiene las armas más grandes en sus manos, y por eso necesitamos apoyar a nuestros sacerdotes, necesitamos amarlos, necesitamos respetarlos y no podemos juzgarlos. Y además, no se vayan a desmayar por los escándalos que hay en la iglesia. El Señor está limpiando la iglesia y esperamos que todos aquellos que caen se conviertan y se arrepientan, porque cada uno de nosotros también queremos una oportunidad cuando caemos, y por eso tenemos que estar unidos y no escandalizarnos, sino trabajar muy duro en el reino de Dios, buscando la fidelidad al Santísimo. Las criaturas humanas son un escalón para la santidad, pero no son Dios, y por eso le debemos es el culto a Dios, y por eso las criaturas no nos pueden decepcionar, porque nosotros no podemos amparar nuestra fe en los seres humanos, y todo ser humano nos va a decepcionar. La fe tiene que estar centrada en Dios. Amén.
esultare.